metodológicos. Como les dije antes, yo tengo que hacer ajustes en la escala. O sea, necesito ajustar el 0 de la escala y el 100 de la escala. El 0, estamos hablando del 0% de transmitancia. ¿Qué es el 0% de transmitancia? ¿O qué significa 0% de transmitancia? Significa que llegaron 100 fotones y no salió ninguno. O sea, se transmitió 0% de los fotones que llegaron, no salió ninguno. Significa que se absorbieron todos los fotones. Este vendría a ser una absorbancia infinito, ¿sí? Una absorbancia infinito significa que se absorbió todo. Y el otro extremo de la escala es el 100% de transmitancia. ¿Qué es el 100% de transmitancia? Todos los fotones que llegaron se transmitieron, o sea, no se absorbió nada. ¿Tá? O sea que acá no se absorbió nada, acá se absorbió todo. Y es lineal en porciento de transmitancia, pero recuerden que si es lineal en porciento de transmitancia, en absorbancia va a ser logarítmica esa escala. ¿Con qué ajusto los extremos de la escala? Acá ya lo habíamos visto. Acá lo ajusto con agua o blanco, o algo que no tenga halito, o sea, que no tenga moléculas que absorban. En este caso, no tengo que tener moléculas absorbentes. Y acá tengo que poner algo que absorba toda la radiación. En este caso, lo que se usa es un obturador. Un obturador puede ser como una ventana negra o una puerta negra que coloco generalmente a la salida de la fuente de luz. O sea, entre la fuente de luz y el detector, generalmente antes de la salida de la fuente de luz, coloco un obturador, que es una puertita negra. Simplemente esa puertita baja y no deja llegar fotones al detector. Con eso se ajustan, los instrumentos ajustan el 0% de transmitancia. No llega luz al detector, entonces es como que se absorbe todo para el instrumento. Ese ajuste el instrumento lo hacen generalmente, o al menos el instrumento que nosotros tenemos en el laboratorio, lo hace de manera automática cuando se enciende. El instrumento cuando se enciende se hace como un ruido de clac, 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 clac varias veces. Lo que está haciendo es el ajuste de 0% de transmitancia. O sea, abre y cierra el obturador varias veces para hacer un promedio de la corriente. Lo que está haciendo es medir, ver o ajustar el instrumento para que si hay corriente cuando no llega luz al detector, el instrumento la descuenta o no la tiene en cuenta. Y el 100% coloco solvente o blanco, por lo tanto al detector llega P0, ¿sí? Y que es el que el instrumento usa para comparar después todos los otros valores de P, o sea, todos los otros valores de corriente, lo compara con la corriente que él considera P0. Entonces, que es que no se absorbió nada. Esos son los ajustes en la escala del espectrofotómetro. El 0% entonces con un obturador y el 100% con un solvente o blanco. ¿Cómo se determina o cómo se hace un análisis por espectrofotometría? Primero, en espectrofotometría lo primero que tengo que hacer es seleccionar la longitud de onda, o sea, seleccionar el color de los fotones. Recuerden que el haz es monocromático, de qué color o de qué energía son los fotones que tengo que usar para medir la concentración de analito en mi muestra. Recuerden que la cantidad de fotones que son absorbidos, la molécula no absorbe cualquier energía de fotón, absorbe fotones característicos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar a qué longitud de onda tengo que medir los fotones que más absorba el analito. Una vez que determine la longitud de onda de trabajo, tengo que hacer la curva de calibración, o sea, tengo que hacer la calibración metodológica, que la voy a hacer por interpolación directa, indirecta o extrapolación. En todos los casos, siempre conviene medir un blanco. Después,
preparo todas las soluciones de calibración y preparo la solución de la muestra problema y mido la señal de todo. Hago la calibración metodológica y con la curva de calibración veo cuál es el rango lineal, trabajo en el rango lineal, veo cuál es la función y después mido la señal en la muestra problema para determinar la concentración. Ese es básicamente el esquema de trabajo en una técnica de absorción molecular, de espectrofotometría de absorción molecular. Vamos a ver el tema de la determinación del espectro de absorción. Acá tenemos entonces nuestro espectro de absorción o curva espectral. ¿Qué es el espectro de absorción? Simplemente la gráfica de absorbancia en función de la longitud de la onda. En este caso, lo que yo hago para poder obtener este espectro de absorción o curva espectral, lo que yo hago es, entonces, coloco en la celda una solución fija, una solución de concentración conocida, una solución que es de una concentración que mantengo conocida y fija, y voy variando los fotones que llegan a la muestra. Esta es una forma de... Le voy variando los fotones y voy viendo cómo va absorbiendo los distintos fotones la muestra. Si recuerdan, de la ley de Lambert y Beer era igual a epsilon por B por C. En este caso, yo mantengo B constante y C constante. Por lo tanto, estoy manteniendo B y C constantes. Como B, o sea, el ancho del paso óptico y la concentración son constantes, cuando varía la longitud de la onda, lo que está pasando es que se produce una variación de epsilon. O sea, la absorbancia varía porque varía epsilon. Epsilon, recuerden, depende de la longitud de la onda, de los fotones. O sea, depende de la energía de los fotones. Además recuerdan, epsilon dependía de la naturaleza del analito, el solvente que usamos, porque esta solución, el analito está en un solvente fijo también. Entonces depende del solvente, depende de la naturaleza del analito y depende de la longitud de la onda. Como estamos dejando todo constante, o sea, hemos preparado una solución de concentración constante, o sea que tiene el analito en un determinado solvente, lo único que está variando acá es epsilon. Y lo único que está variando acá, epsilon está variando por la longitud de la onda. Cuando uno hace esto, observa estos picos y valles que son, ¿qué es lo que me está diciendo? Por ejemplo, para la fenolftaleína, significa que los fotones de la zona de los 400 nanómetros absorben un poco de esos fotones, después baja la absorbancia de esos fotones a la zona de 450 más o menos, y después empieza a subir, y tiene un pico cerca de 600. Significa que alrededor de 600, la fenolftaleína absorbe los fotones de los 600 o cerca de 500, o sea, alrededor de 550, 570 nanómetros, son los fotones más absorbidos por la molécula. Después baja de vuelta y ya después la zona del 700 nanómetros, la fenolftaleína no absorbe ningún fotón. En cambio, el azul de bromofenol tiene un pico más o menos a los 650. Tiene otro pequeño pico acá, cerca de los 450, pero es mucho más alto el pico a los 600, alrededor de 650, que el pico que está alrededor de los 430, 450. Este espectro de absorción, ¿para qué sirve? Sirve para seleccionar la longitud de onda de trabajo.
Seleccionar la longitud de onda a la cual me conviene trabajar. ¿Con qué criterio se selecciona esa longitud de onda? Para entender el criterio de selección de la longitud de onda, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la unidad 1. Si se acuerdan, en la unidad 1 vimos las calibraciones, curvas de calibración, donde vimos que la señal, en este caso es la absorbancia, era proporcional a la concentración. Y en realidad lo que nosotros hacemos cuando hacemos una calibración metodológica es ver que la señal y la concentración son una función lineal. Esta es la curva de calibración, ¿no? En la curva de calibración, para preparar la curva de calibración, yo uso A monocromático, uso un valor, una celda que tiene un paso óptico constante, entonces lo que hago es variar C, varío la concentración. Así que en este caso mantengo constante epsilon y B. ¿Cómo mantengo constante epsilon? Con la longitud de onda fija, con el haz de luz monocromático. ¿Y cómo mantengo fijo B? Usando una celda que tenga un paso óptico fijo. Entonces, de esa forma mantengo epsilon y B fijos y mido C. Si se fijan, la función lineal era igual. Todas las funciones de calibración tienen una función igual a X más B. Donde en este caso I es la absorbancia, A, o sea, la pendiente es epsilon por B, la concentración es X y bueno, B debería ser 0 si es una interpolación directa o indirecta y si es una extrapolación va a ser distinto de 0. Pero básicamente esta sería la situación. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ¿con qué criterio selecciono epsilon? Un criterio importante, si se acuerdan, las incertidumbres en la señal dependían de la pendiente. O sea, en realidad, las incertidumbres en la concentración dependían de la pendiente. Cuanto mayor era la pendiente de la recta, cuanto mayor a mayor pendiente de la recta, tenía menor incertidumbre en C. Disminuía la incertidumbre en la concentración. Al aumentar la pendiente, disminuye la incertidumbre. ¿Cuándo aumenta la pendiente? Cuando el epsilon es el mayor valor posible, porque el valor de B siempre es 1 centímetro más o menos. Entonces, cuanto mayor sea epsilon, mayor va a ser la pendiente, y si mayor es la pendiente, menor va a ser después la incertidumbre de la concentración. Por lo tanto, ¿qué debería elegir? Y debería elegir el epsilon que tenga mayor absorbancia, el epsilon más grande posible. En el caso de la fenolftaleína, en este valor de longitud de onda, a este valor de longitud de onda, tengo el epsilon más grande. En cambio, en el azul de bromofenol, en esta longitud de onda, tengo el epsilon más grande. Entonces, tengo que tratar de seleccionar la longitud de la onda que me dé el epsilon mayor posible. Al ser mayor la pendiente, menor es la incertidumbre en la concentración. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar una longitud de onda donde epsilon sea el mayor posible. Por eso voy a elegir, para eso elijo un pico. Un pico de absorbancia. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta, otro criterio para elegir la longitud de la onda es seleccionar una zona de longitudes de onda donde no importe mucho que el haz de luz no es realmente monocromático. O sea, el haz de luz, si recuerdan, los anchos de banda que habíamos visto antes, los anchos de banda podían estar en el mejor de los casos en 2 nanómetros, en el peor de los casos 50 nanómetros. ¿Qué significa eso? Que el haz de luz no es monocromático.
Entonces, si el haz de luz no es monocromático, voy a tener problemas cuando los picos sean muy angostos. Por ejemplo, vamos a hacer... Para entender esto, vamos a hacer una curva, un espectro de absorción, un espectro de absorción de absorbancia en función de longitud de onda, donde vamos a tener este pico así, vamos a tener esos tres picos. Vamos a entonces tener un pico a esta longitud de onda, que le vamos a llamar longitud de onda 1. Voy a tener un pico a esta longitud de onda, que le vamos a llamar longitud de onda 2. Y un pico a esta longitud de onda, que le vamos a llamar longitud de onda 3. Esos picos, estamos hablando de... Este va a ser mi valor de epsilon a la lambda 1. Este va a ser mi valor de epsilon a la lambda 2. Y este va a ser mi valor de epsilon a la lambda 3. Si yo hago una curva de calibración acá, ¿qué es lo que me va a pasar? En función de concentración, a la lambda 1 voy a tener esta pendiente, a la lambda 2 voy a tener esta pendiente y a la lambda 3 voy a tener esta pendiente. O sea, la pendiente mayor la voy a tener a la lambda 1. Esta va a ser la pendiente la pendiente mayor la voy a tener a la lambda 1, después la lambda 2 y por último la lambda 3. Si yo me basara solo en el valor en el tema de la incertidumbre en la señal, la incertidumbre en la concentración, recuerden que la incertidumbre en la concentración disminuye cuando aumenta la pendiente. Entonces yo, si fuera con ese criterio, elegiría la lambda 1 para trabajar. ¿Sí? Si me guiara solo por la pendiente, o sea, por disminuir la incertidumbre de la concentración a partir de la pendiente, utilizaría la lambda 1 porque a la lambda 1 tengo el epsilon más grande, que es el que me da mayor pendiente. Sin embargo, hay un problema con el ancho del pico, porque ese pico que es muy angosto, ¿cuál es el problema? Que el ancho de banda nunca es un haz monocromático exactamente, ¿sí? Vamos a suponer que el ancho de banda del espectrofotómetro es esto. Puede ser 8 nanómetros. Bueno, no me deja trabajar muy bien, pero lo que quiero mostrar es que a un ancho de banda fijo, se puede ver una gran variabilidad de la señal en ese ancho de banda. ¿Sí? O sea que si llegan fotones de todo este ancho de banda a la muestra, la absorbancia de esos fotones va a variar mucho. Va a variar todo este ancho de banda. ¿Sí? Entonces, todo ese ancho de banda va a tener una gran variabilidad, va a tener absorbancias que van desde acá hasta acá. En toda esta zona de variación para ese ancho de banda. ¿Qué pasa si ese mismo ancho de banda lo tengo pero en este pico? La variación de absorbancia en este pico es mucho menor. Prácticamente se mantiene constante la absorbancia dentro de ese ancho de banda. Lo mismo que acá. Para ese mismo ancho de banda, la absorbancia se mantiene básicamente constante. ¿Qué significa eso? Que la muestra, la muestra está absorbiendo todos esos fotones de la misma manera. Se comporta frente a todas esas distintas energías de fotones, se comporta de la misma manera. Por lo tanto, a pesar de que yo pierda un poquito de
la pendiente, o sea, pierda un poquito de incertidumbre, o aumente un poquito la incertidumbre, voy a elegir este pico, o sea, voy a elegir la longitud de onda 2, porque a esa longitud de onda todavía tengo una buena pendiente mayor que a lambda 3, o sea, por eso entre lambda 2 y lambda 3 me quedo con lambda 2. Y además, aunque el haz no sea monocromático, en ese valor de longitud de onda, el haz de luz se comporta como si fuera un haz de luz monocromático. ¿Por qué? Porque la absorbancia es la misma, la absorbancia varía muy poco en todo ese rango de fotones. O sea, todos esos fotones están siendo absorbidos de la misma manera por parte de la molécula. En cambio acá hay una gran variabilidad. O sea, hay fotones dentro de este rango que se absorben con este valor de epsilon y hay fotones dentro de ese rango que se absorben con este valor de epsilon. ¿Sí? O sea, en ese rango de fotones hay un margen de absorbancia muy variable. Entonces, ¿cuál es el criterio con el que se selecciona? ¿Cuáles son los criterios con los que se selecciona la longitud de onda? Primero, aumentar la sensibilidad y disminuir el error por falta de monocromaticidad del haz. ¿Qué tengo que elegir? El pico más alto posible, pero que de alguna manera sea una meseta. O sea un pico redondeado, no sea un pico muy puntiagudo. ¿Sí? Yo elijo el pico más alto, que además no sea puntiagudo. En el caso del dicromato de potasio voy a elegir justo este codito, porque en este codo la variación de la absorbancia con la longitud de onda es muy baja, es chico. Voy a elegir la lambda 2 para la fenolftaleína y la lambda 3 son moléculas diferentes, o sea, cada una tiene su longitud de onda para medir. Una vez que selecciono la longitud de onda, en el espectro, con el espectro en mano, preparo las soluciones de concentración conocidas con una calibración metodológica que puede ser interpolación directa, indirecta o extrapolación. Mido la señal a todas las soluciones y obtengo el espectro de absorción. Estos son los espectros a distintas concentraciones. Esta es la concentración más baja y esta es la concentración más alta. Si yo tengo eso, voy a elegir esta longitud de onda. Esto es lo que normalmente vamos a obtener en el instrumento. Nos va a dar los espectros de absorción a las distintas concentraciones. Yo voy a elegir, voy a medir la absorbancia a esta longitud de onda, alrededor de 270. Grafico absorbancia en función de concentración y obtengo la función lineal. La espectrofotometría sirve también para fines cualitativos. El uso cualitativo de la espectrofotometría de absorción molecular en el UV visible requiere de complementar con otras metodologías. No alcanza con solo la espectrofotometría de absorción UV visible para asegurar que la muestra que el analito es esa sustancia. ¿Qué se usa para el análisis cualitativo? Primero se tiene que asociar a otros métodos de identificación. Las variables cualitativas son el espectro de absorción. O sea, el espectro de absorción es característico de la molécula, pero no alcanza, o sea, es característico si tiene un pico, 2 picos. Cuanto más picos tenga, más fácil va a ser, o más difícil va a ser que haya otra molécula que tenga los mismos picos en las mismas longitudes de onda. Ese espectro de absorción, o sea, esa curva espectral, es la que se utiliza con los fines de identificación. Tiene el espectro de absorción de un patrón y se compara el espectro de absorción del patrón con el de mi muestra, y si son parecidos los espectros de absorción, entonces yo puedo decir, bueno, sí, eso sumado a otros ensayos de identificación me ayudan a identificar el analito en la muestra. Este espectro de absorción se utiliza a veces, por ejemplo, para identificar el cociente entre la absorbancia en el pico y un valle, o a veces se usa el cociente entre la absorbancia
al pico 1 sobre el pico 2, etc. O sea, la variable cualitativa no es solamente a veces ver el espectro, dónde están o cuáles son las longitudes de onda de los picos y de los valles, sino que a veces se utiliza hacer cocientes pico-valle, cocientes pico 1, pico 2, cociente valle 1, valle 2, etc. Y el análisis cuantitativo es la absorbancia, que varía con la concentración. Ese método es un método rápido y muy preciso que utiliza la ley de Lambert-Beer, que relaciona la concentración de las moléculas de la solución a una longitud de onda determinada. Y la variable cuantitativa, que es la absorbancia, se relaciona con la señal a través de una calibración metodológica y en el análisis cuantitativo se utiliza la función lineal, o sea, los índices de regresión, generalmente pendiente, si B es 0, o pendiente y ordenada de la curva de calibración. Esas son los aportes de la calibración en el análisis cuantitativo. Lo que tiene de bueno la absorción molecular es que sirve para sistemas orgánicos e inorgánicos, por ejemplo, permanganato de potasio, dicromato de potasio, que son sustancias inorgánicas, como son coloreados, se pueden usar para, todas las sustancias coloreadas se pueden medir por espectrofotometría de absorción molecular, porque si son coloreados significa que están absorbiendo fotones. El color que vemos es el color transmitido, es el color que no se absorbe. El color que no vemos es el color que está absorbiendo el analito de la muestra. La sensibilidad de estas técnicas van hasta 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 molar. Si recuerdan en química analítica, las técnicas de titulación por volumetría llegaban a medir concentraciones de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, como mucho molar. Acá estamos hablando de que son técnicas que abarcan hasta 10 a la menos 5 molar, mucho más sensibles que las técnicas clásicas. Es bastante selectivo el método. Cuando tenemos problemas de selectividad, cuando hay otros analitos en la muestra que absorben fotones a la misma longitud de onda que los absorbe la muestra. O sea, ahí tenemos problemas de interferencia y bueno, en esos casos tendremos que ver cómo eliminar o cómo separar el analito del resto. Tiene una buena precisión, con incertidumbres relativas entre el 1 y el 3%.